Y discúlpenme, la sesión anterior tuve algunos inconvenientes, pero retomamos y como ya hizo la prepresentación de este curso sobre enfermedades de aparición súbita, en algunos de esos casos desmayos, epilepsias, cómo vamos a transportar a las personas, a los pacientes, cómo vamos a actuar como brigadistas. Se trata un tanto de ello y también sobre la implementación y el manejo general de botiquines que deseamos en algún momento pues poder tenerlos en nuestras instituciones, en nuestra casa, en nuestros centros de trabajo, de estudio, en general. Tiene una aplicación muy amplia ello, ¿ok? Entonces, no sé si ya puedo compartir. Ahora sí. Súper, súper, súper. Y listo, solamente confírmenme si ya pueden ver. Ana, pronto lo último. Sí, ingeniero, se ve. Sí, listo, súper. Muy bien. Ok, voy a apagar un ratito la cámara para no tener problemas con un poco de lag eh, con la transmisión y eventualmente la voy encendiendo. Igual como hemos conversado en todo momento, sírvanse siempre a intervenir, dejar sus consultas. Buenas tardes, ¿cómo estás, Iván? Un gusto tenerte nuevamente por acá. El, y nada, empezamos entonces con la presentación. Decíamos que estas enfermedades de aparición súbita, repentinas, tales como desmayos, epilepsias e implementación de botiquines. ¿Ok? Muy bien, vamos a saltar este punto. Bien lo que nos dijo Diana hace un momento sobre la valoración primaria. Hemos hablado ya bastante del PAS. Yo creo que eso es algo con lo que nos tenemos que ir sumamente entrenados. Debería ser como el sinónimo de yo hice hice mi curso de primeros auxilios de manera personal, de manera laboral, y de la mano decir, si tendríamos que resumir en cómo llamaríamos el programa en un par de palabras, debería ser paz. ¿Ok? Paz no con S, perdón, no con Z, sino con S. ¿Listo? ¿Qué tipo de alteraciones de conciencia? Para poder tener un poco de espacio, de repente si surgen dudas de sesiones anteriores, y si no, para ver los casos prácticos que tenemos en este módulo. Ok, el sistema nervioso, como todos sabemos, y recordamos un poco de biología, dirige, coordina todas las funciones de nuestro cuerpo. Este es como el cerebro, es como el órgano clave de que todos los procesos y actividades, la recepción de la información, la transformación de la información, eh, absolutamente todo ocurre en el cerebro. Decisiones de las cuales somos conscientes, pero también de las cuales de manera inconsciente se dan. Por ejemplo, estas alertas para que el estómago haga una digestión totalmente natural. Nosotros no decidimos si hacer digestión o no. Eso también lo controla el sistema nervioso. Entonces es como tal cual, es el cerebro de toda persona. ¿Ok? ¿Qué cosas son los nervios? Básicamente son los encargados de transportar, bueno, de hecho hay toda una estructura orgánica y de fondo, pero es por donde se transmite toda la información, la que se recibe como dolor, como calor, como sensibilidad, como respuesta, como movimiento, absolutamente todo, toda esa información viaja por medio de los nervios. Conciencia, básicamente es el estado en el que el cerebro es plenamente consciente, lúcido, despierto, de las sensaciones que recibe y las órdenes que transmite. Por ello es que nosotros evaluamos el estado de conciencia en el PAS, recuerden, eh, sabiendo que la persona identifica, reconoce las características del entorno, de fecha, de sitio, de lugar, de lo que le pudo haber pasado en el lugar donde se encuentra, con las preguntas básicas como fecha y ello. Ese conjunto de ubicación en torno a información del exterior es que en global se denomina como conciencia o estado de conciencia. Y lo que vamos a ver en esta sesión es cómo esta conciencia se ve alterada o perdida bajo algunas circunstancias. ¿Ok? ¿Y cuáles son estos tipos de alteraciones que vamos a ver? Son estos tres.
La lipotimia, que de repente como nombre no es muy usual, ¿ok? Pero es bien sencillo de identificar. Seguramente en algún momento lo hemos identificado como otro nombre. El coma y la epilepsia, ¿ok? Y en torno a ello, ¿qué es lo que debemos y cómo debemos actuar, sumado algunas técnicas? Muy bien. La lipotimia, y luego de la lipotimia regreso un ratito al chat por si surge alguna consulta, por si es que ha habido algún problemita o algo. ¿Listo? Lipotimia. Básicamente nos dice que es la disminución de un estado de conciencia, ¿ya? Es la pérdida o disminución de un estado de conciencia. Y la causa es la falta o la disminución de riego sanguíneo al cerebro. Es decir, el cerebro recibe menos oxígeno y es como yo les voy a hacer un ejemplo común. Cuando la transmisión de la información necesaria en nuestros computadores o en nuestros celulares no es la adecuada, nosotros decimos una palabra común, como que se cuelga el equipo, se cuelga el sistema, ¿cierto? Ese colgarse es como un equivalente al complejo sistema nervioso cerebral de nuestro cuerpo. Cuando no recibe oxígeno, por ende, a partir del riego sanguíneo, acuérdense, toda la estructura del sistema circulatorio, el cerebro, como medida de protección, busca apagar zonas de este, dejando algunas otras básicas del sistema para mantener con vida a la persona por algunos momentos mientras esto se recupera. ¿Ok? ¿Qué otra característica tiene la lipotimia? Que son de corta duración, pero la persona responde a algunos estímulos externos, por lo que se considera como una pérdida de la conciencia ligera. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas frecuentes de esta lipotimia? Emociones muy intensas. Por ejemplo, miedo, dolor, angustia, en general, estos estados de ansiedad que algunas personas pueden o podemos desarrollar bajo algunas circunstancias de la vida, esa de pronto producto de hiperventilaciones, muchos factores, pero en gran medida relacionados a los aspectos emotivos, emocionales. Por ejemplo, una noticia en el que repentinamente una persona se gana la lotería, ¿ok? Una emoción súbita que hace que inclusive una persona como que o se confunde y luego pierde temporalmente el estado de conciencia. O una triste noticia como que la pérdida de un familiar, no lo sé, variados ejemplos, pérdida de una ruptura amorosa, por dar otro ejemplo, un ascenso, un cambio de empresa deseado. Hay muchas emociones que pueden disparar nuestro sistema nervioso repentinamente. El calor o ejercicio excesivo. También cuando hay una sobreexigencia física, y normalmente esto va de la mano del incremento de la temperatura corporal, es como que el cuerpo se calienta tanto que convenientemente nuestro sistema nervioso, hace un clic y nos desconecta como medida de protección del cerebro, ¿ok? Estar de pie por mucho tiempo sin moverse. Eso es como un ejemplo, bueno, no es muy usual, pero sí, en general, por una cuestión de gravedad, por unas cuestiones físicas, el cerebro tiende a disminuir su consumo porque no hay una necesidad, al no existir movimiento, no hay órdenes, y el sistema entiende como un apagado temporal. Alteraciones de la presión arterial del mismo modo. O sea, saben que de acuerdo a la presión arterial también hay una irrigación sanguínea y esto puede generar una lipotimia. En general hemos visto que esta lipotimia tiene características ligeras y son la pérdida o disminución del estado de conciencia. Es como que me voy sintiendo mareado en algún momento. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas? Sensación de mareo, debilidad muscular, palidez, sudoración abundante, sensaciones auditivas y visuales, náuseas. ¿Ok? Son algunas de estas características. ¿Y cómo es que debemos actuar? Tal cual, por ejemplo, vemos en la imagen, elevando las piernas, ¿listo? Y antes, buscando un espacio con suficiente aire, necesariamente porque recuerden que no se desactiva o no se inhibe el sistema respiratorio
para que la persona pueda respirar con facilidad. Y convenientemente, como una recomendación de brigadista, es aflojar prendas, ropas, relojes, pasadores, correas, cuellos, camisa, etcétera. ¿Ok? Eventualmente, no diría necesariamente, en ese tipo de eventos, la persona debe ser trasladada a un centro médico. ¿De acuerdo? Muy bien. Yo creo que la lipotimia es un ejemplo relativamente menor, ¿ok? Como decíamos en un inicio, de causas bastante ligeras, en algunos casos motivado por emociones, ¿ok? También por ejercicio y una demanda física elevada, ¿ok? Volví un momento al chat, veo que todavía no hay ninguna consulta, así que entendería que vamos bien, ¿cierto? Si les parece, conforme vayamos avanzando, les voy preguntando si vamos bien y puedan lanzar alguna reacción para saber que estamos bien, que se me escucha bien y que están prestando atención correctamente. ¿Sí? Pueden Ok, gracias, gracias. Super Wendy, muchas gracias. Aprovechen para tomar un poquito de agua que se me va cerrando la garganta. Listo. El otro estado, la otra condición es el coma, ¿ok? En este caso ya tiene una diferencia porque es la pérdida de la conciencia de manera prolongada, pero en especial bastante profunda. ¿Listo? Y esa es una diferencia con la lipotimia, que es como una pérdida de conciencia temporal. Y en este caso no hay una respuesta a algún estímulo externo. ¿Ok? Eh, ¿Cuáles son las causas? Y esto ya tiene que ver de fondo algo más complejo, algún traumatismo craneal, un duro golpe en la cabeza o a nivel de la columna, producto de un accidente vehicular, por ejemplo, ¿ok? Uno puede entrar en coma, la ingesta excesiva de alcohol, fármacos o monóxido de carbono. Vamos por partes, ¿no? Alcohol, porque propiamente inhibe la característica, esto parte del sistema nervioso y también como protección, el sistema bloquea parte del sistema nervioso y genera un coma natural, dicho de alguna manera, para proteger órganos, para proteger propiamente el cerebro. ¿Listo? Algunos fármacos que afectan directamente el estado de conciencia y el monóxido de carbono. ¿Ok? Vamos a dejar de tareita para el texto y esto lo explico al final, si no, ¿por qué en particular el monóxido de carbono creen ustedes que genera el coma? ¿Ok? En un par de palabritas. ¿Ok? Queda como consulta para todo el público. ¿Por qué el monóxido, por qué creen que el monóxido de carbono puede llegar a generar un coma? Listo. Otras de las causas son causas metabólicas, como por ejemplo la diabetes, o causas neurológicas como una preexistencia de epilepsia, alguna embolia o alguna hemorragia cerebral, que son aspectos ya mucho más clínicos, mucho más delicados, pero que finalmente pueden desencadenar en la persona un estado de coma. ¿Ok? Entiéndense que el coma es más un estado de conciencia que una enfermedad. ¿Ok? Es un estado en el que el cerebro, el sistema nervioso, como les digo, se desconecta por tiempos prolongados y profundos para proteger parte del sistema nervioso. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del coma? Son dos muy concretos. La persona está totalmente inconsciente, pero sí hay respiración y no responde a estímulos externos, como por ejemplo em, la generación de dolor, un pellizco que puede generar a una persona y de pronto inconsciente tornarlo nuevamente al estado de conciencia, la persona no percibe, no reacciona ante este tipo de estímulo, ruidos, alertas, sensación de calor, de dolor, ¿de acuerdo? ¿Cómo es nuestro modo y hacer nuestro modo de actuación después de estas sesiones? Del mismo modo, aflojar la ropa, tapar a la persona que no pierda calor, listo, porque recuerden que ahí hay como una desconexión, digo yo de esa manera, muy sencilla del sistema, entonces también hay pérdida de calor naturalmente, y vamos a ver, de acuerdo a estos tres pasos,
el cómo debemos colocar, y eso en alguna sesión, me parece que James hizo un comentario bastante importante sobre esta posición lateral de seguridad. Y gráficamente lo van a ver al lado derecho de la presentación. Cómo es que uno de los brazos, en este caso, en el caso de la imagen, el brazo derecho, pasa por encima del pecho y se debe colocar el dorso de la mano pegado a la mejilla izquierda. ¿Ok? Ese es el primer movimiento. El segundo movimiento es levantar la pierna derecha o la pierna del mismo lado que estemos atendiendo como en una equivalencia de 90 grados para tener una referencia de dónde jalar. Y finalmente con ambas posiciones, tomando el brazo y la pierna, jalar a la persona para obtener esta posición lateral de seguridad. En muchos sentidos, porque la persona puede entrar o generar algún nivel de vómito y fácilmente la persona va a vomitar en ese lado y no atragantarse. Y dirán, ¿qué es lo que tiene que ver la pierna? O que si no hacemos el movimiento de pierna y solamente giramos el torso, lo que va a ocurrir es que eventualmente la persona en algún momento va a regresar a la posición. Y básicamente lo que hace la pierna es ejercer un grado de torsión, de peso, para que la persona no retorne a la posición natural de echado boca arriba. ¿Ok? En estos casos, el aviso es importante y hay que trasladar inmediatamente, urgentemente a un centro hospitalario. ¿Ok? Del mismo modo, controlar los signos vitales y en el caso sea necesario, una maniobra de RCP. ¿Listo? ¿Ok? Vuelvo un ratito a la sala. Ah, caramba, me encontré con que no tenemos respuestas. Llevamos la consulta hasta el final, entonces. La consulta era, ¿ok? La consulta era, ¿por qué creemos que el monóxido de carbono puede generar un estado de coma, ¿ok? O el excesivo. Eh, si bien en una condición normal es muy difícil poder tener un exceso de monóxido de carbono, lo que eventualmente ocurre, por ejemplo, en una intención de, no lo sé, eh, autoatacarse, autolesionarse, con monóxido de carbono de un coche, de un vehículo, o en algún nivel industrial, o producto de algún tipo de incendio, por ejemplo, de desprendimientos de gases, lo que ocurre es que la cantidad disponible de oxígeno en la respiración es tan limitado que el cerebro lo que hace es entrar en un estado de coma para tener una demanda de oxígeno menor, ¿ok? Nosotros, es decir, supongamos que tenemos que 100 de oxígeno para poder hacer y estar plenamente conscientes. Para estar vivos, de pronto necesitamos solamente 20. Entonces, lo que hace el cerebro es entrar en este estado de coma o de inconsciencia para que, sujeto a la cantidad disponible de oxígeno, la persona pueda mantenerse con vida, como un sistema de protección totalmente natural. ¿Ok? Creo que vamos bien, ¿sí? Hasta el momento. Volvemos, crisis convulsivas y epilepsia, ¿ok? La epilepsia básicamente es una enfermedad del sistema nervioso que se caracteriza por estas crisis repentinas de convulsiones, ¿ok? Tantos locales como generales, y de la mano se acompaña la posible pérdida de la conciencia. Las convulsiones, las convulsiones son contracciones bruscas e involuntarias y anormales de algunos músculos o todos los músculos provocados por alteraciones, estímulos que tienen origen en el sistema nervioso central. ¿Ok? Si bien la epilepsia es la más frecuente de las causas de las convulsiones, no es la única. ¿Ok? Hay otras causas que generan convulsiones en una persona. Al margen de estas fuentes, que no es un tanto el objetivo de la presentación, sino cómo debemos actuar ante estas convulsiones, nosotros tenemos estos pasos que recomendamos en estas sesiones. Autoprotegernos, que es parte del PAS, no sujetar a la persona que está padeciendo el ataque, es decir, evitar, por más que sea algo anormal, algo no usual, el contener esos movimientos repentinos bruscos no evitan el ataque, ¿ok? Por el contrario, es una forma de reaccionar del sistema nervioso central. Entonces hay que dejar que la persona convulsione o tenga estos ataques musculares.
Evitar que se lesione observando el entorno, definitivamente, ¿ok? Porque una convulsión puede darse mientras una persona baja una grada, puede darse mientras una persona, no lo sé, conduce un vehículo, puede darse mientras está preparando alguna comida en casa, qué sé yo, o sea, en cualquier momento de nuestras actividades. Y hay que observar el entorno para retirar cualquier cosa que pueda dañar a la persona. Es importante colocar un objeto blando como un pañuelo en la boca para evitar que se muerda la lengua. ¿Ok? Recuerden que también al existir una contracción o movimientos repentinos musculares, que no solamente son músculos externos, sino también internos, ¿ok? La lengua es uno de ellos y eventualmente se puede generar que la persona involuntariamente se muerda o inclusive el caso opuesto se termine atragantando con ella, ¿ok? Cuando cesen las convulsiones, colocar inmediatamente a la persona en la posición lateral de seguridad. Y recuerdan hace un poquito que yo les decía que estos tan repentinamente los que vemos y los que no vemos, ¿ok? De los que no vemos, eh, usualmente el estómago y el sistema digestivo también, que está formado por músculos, tiene estos movimientos repentinos, lo que ocasiona en algunos casos algún nivel de vómitos, algún problema con náuseas en general. Por ello la necesidad de poner en la posición lateral de seguridad. ¿Ok? Un monitoreo de los signos vitales y necesariamente debe ser trasladado a un centro hospitalario. ¿Listo? Hasta ahí creo que vamos bien. ¿Sigo bien? Me parece que sí. No tenemos consultas. Coméntenme, por favor. ¿Vamos bien? ¿Se me escucha bien? Carmen nos pregunta de por qué se muerde en la lengua. ¿Ok? ¿Por qué se muerde la lengua? Lo que pasa es que son movimientos involuntarios. Como son movimientos musculares involuntarios, la lengua puede salir o puede entrar hacia la garganta. ¿Ok? Eventualmente entrar no en el sentido de que va a obstruir, porque el músculo se va a encontrar completo, sí, pero salir y morderse, sí, porque recuerda que en el rostro tenemos algunos músculos en la cara que generan este, esta reacción finalmente es aleatorio, no necesariamente todas las convulsiones terminan con personas que se muerden la lengua, pero eventualmente se puede dar esa combinación, sale la lengua y los músculos faciales cierran la boca. ¿Ok? ¿Habrá cura para la epilepsia? Bueno, esos son parte de los estudios, Consuelo, eh, que son un tanto más neurológicos. Entiendo que hay muchos tratamientos, pero como decíamos, hay muchas fuentes por el cual se dan estas convulsiones, ¿no? Como tal. Entiendo que de manera controlada las epilepsias y las convulsiones pueden ser controladas, pero no sé si como tal una cura, ¿ok? Y me dice Rosa que a ella le enseñaron no poner nada en la boca. Como decimos, Rosa, en el momento de la convulsión, no, ¿ok? Posterior, cuando una vez concluye, y tampoco la idea no es colocar un pañuelo que esté totalmente dentro de la boca, sino que podamos tener visión de este, ¿listo? Es que se coloca, pero en lo general son un tanto las recomendaciones. ¿Qué tan grave puede ser una epilepsia? Nada, puede ser súbito, ¿no? Puede altera el estado de conciencia, puede llevar a un estado de coma, de repente la persona ya no retorna del estado de coma, ¿ok? Y grave porque al ser súbito, ¿ok? Porque al ser súbito, milagros, los golpes son totalmente inconstantes, es decir, que una persona puede estar bajando la escalera y lo que termina siendo súbito es que se golpee sin ninguna capacidad de reacción. Cuando nosotros nos caemos y estamos conscientes, naturalmente por sentido de autoprotección, colocamos las manos, vemos la forma de mitigar el dolor y proteger partes fundamentales de nuestro cuerpo. Pero cuando se dan estos estados en el que el organismo protege el sistema nervioso, no. ¿Ok? Lukeimer, no, me dice Lukeimer. Perdón, Lukeimer, a ver un momento, por favor. Carmen, si no se trata de la epilepsia, va avanzando con el pasar del tiempo, entendería que sí, Carmen. ¿Ok? Entiendo que sí es una enfermedad degenerativa.
Lukeimer, lo del bolígrafo, ¿ok? Eventualmente, si no tenemos otro, sí. Naturalmente, lo que debemos buscar es no colocar un objeto que vayamos a perder de vista. ¿Listo? ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tarda una crisis epiléptica? Eso es muy variado, Rosa. Lo cierto es que hay que acompañar a la persona. Mientras se va dando, podemos generar un estado de alerta. Podemos buscar cómo mantener en buena temperatura a la persona. Puede variar de unos segundos, unos cuantos segundos, inclusive he podido leer en algún momento de hasta un minuto, pero no hay un tiempo establecido para esto, ¿no? Claudia dice, mira, Claudia, las fuentes pueden variar un poco de dónde has podido escuchar ello, pero también tengo entendido que como brigadistas esto se debe colocar después, porque existe la posibilidad de que lo hagas mientras la convulsión se da, es que uno se expone a que al colocar el PLS o este objeto o este pañuelo, la persona pueda morder necesariamente involuntariamente al brigadista, ¿ok? Yo diría que lo ideal, desde mi punto de vista, es que sea después, ¿ok? Ok, Erika, yo creo que eso es, sí, también, Yasmina. Erika, puede ser un estado, es que los estados de conciencia se van recuperando progresivamente, ¿ok? No es como, no somos como un equipo totalmente preparado, como que cuando termina la convulsión, nuestro estado de conciencia es el óptimo. Naturalmente, esto también hay que dejarlo a los especialistas y después de todas las convulsiones, siempre debe haber una evaluación médica por más sea parte o esté catalogado como un paciente con epilepsia, ¿vale? Pero sí hay consultas importantes, Erika, que si esto lo tenemos en la familia, debemos ser muy conscientes, ¿ok? Por ejemplo, el dónde estamos, el fecha, el si es día, el que él pueda reconocer qué le pasó, preguntas como si reconoce la familia, ¿ok? Y generar estados de seguridad y no forzar. Eso es algo importante, no forzar la recuperación del estado de conciencia. Es decir, el que no me reconozca no debe generar en mí una alteración de mis decisiones porque yo soy consciente, probablemente emotivo, pero consciente. ¿Listo? Y por el contrario, uno busca de pronto abrazar y la persona genera un rechazo y lo que hacemos y lo que la persona que sufre la convulsión siente es por el contrario un ataque, una invasión de su zona de seguridad. Entonces, eso dificulta la recuperación de un estado neurológico, de un estado de conciencia. ¿Ok? ¿Qué hacer luego de pasado la convulsión, Rosa? Centro médico, centro médico. Inmediatamente después buscamos una posición de seguridad, que es la que tienen en pantalla, el- en el que movemos la mano, colocamos la pierna, recordamos, hemos visto esta imagen, va a quedar el material para ustedes, pero en general es centro médico, una atención especializada, ¿ok? Hay estados neurológicos más profundos, ojo Erika, pero los básicos y Rosa, para responder ambas, los básicos son los que ya conocemos, ¿ok? Estado de dónde estamos, qué somos, preguntas básicas, ¿ok? Preguntas básicas. ¿Listo? Y dentro de esas preguntas, después de recuperar el estado de conciencia por una caída súbita, una pérdida de conciencia súbita, es importante incluir la pregunta de si duele en algún lugar, ¿ok? Básicamente por los golpes, ¿listo? Vamos un momento a la presentación, ¿ok? Igual si surgen dudas, vamos respondiendo en el camino, ¿listo? Insolación es el otro estado y es importante, ojo, antes no se hablaba del aspecto de insolación o el llamado golpe de calor porque no teníamos en el Perú este tipo de condiciones. Laboralmente, déjenme decirles que esto ya empieza a ser parte de prácticas habituales. Otros países, otras sociedades, sí están familiarizados con estos golpes de calor por incrementos muy bruscos en la temperatura, 40 grados, 41 grados, o sensaciones térmicas de 40 a 41. Pero conforme el cambio climático y como ustedes saben, todos estos cambios del niño, golpes de calor han sido registrados con más frecuencia en distintas ciudades del Perú. ¿Ok? Entonces sí es importante identificar cómo se dan estos. Como tal,
son dos aspectos: exposición prolongada al calor como tal y sobreesfuerzos muy altos, ¿ok? Pueden ser ejercicios muy demandantes, por ejemplo, entrenar con calor expuesto, ¿listo? Y también, bueno, también eventualmente este golpe de calor se da por consumo de drogas como el éxtasis, ¿ok? Pero eso es algo muy, muy ocasional, ¿listo? Y muchas veces estos golpes de calor le sigue un proceso de deshidratación que se produce cuando el organismo ya no puede enfriarse evaporando el sudor, ¿ok? Esto tiene un poco de explicación, ¿listo? Nosotros cuando nos calentamos por alguna actividad física empezamos a sudar y ese es el sistema de protección como de enfriamiento de nuestro equipo orgánico, ¿listo? En esos casos, nosotros, cuando tenemos esta deshidratación, se da básicamente por estos golpes de calor, ¿ok? Y es importante que la persona vuelva a ser hidratada, pero hidratación no es sinónimo de agua necesariamente, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que debemos hacer cuando se dan estos golpes de calor o insolaciones, ¿listo? En una laminita más, ¿ok? ¿Qué situaciones exponen a la persona a sufrir un golpe de calor? Como les decía, temperatura elevada, alto grado de humedad o luz solar intensa, ¿ok? Como en algunas zonas tropicales. Esfuerzo físico excesivo, ¿ok? Quemaduras solares externas también, ¿listo? Es igual, sobre todo en zonas calientes y húmedas. Falta de líquidos y sales, no sé, por ejemplo, esto también se ha dado en la combinación de algunas dietas en las que se dejan de consumir algunas sales naturales que el cuerpo necesita y fases o etapas en las que la persona ha perdido eventualmente líquidos, ¿ok? Puede ser alguna infección estomacal, puede ser por alguna rutina de entrenamiento. Lo importante y lo cierto y lo recomendado clínicamente es que la persona hidrate, tenga una dieta usualmente saludable, pero consuma en promedio 2 litros de agua por día, ¿ok? En distintas presentaciones, claro está, pero es un tanto la referencia. Y el otro aspecto es el consumo de alcohol excesivo en las mismas condiciones, zonas tropicales, zonas calientes. Básicamente porque el alcohol, dense cuenta ustedes después de que aplicamos el alcohol en la mano, ¿ok? Se van a dar cuenta que hay un momento en el que la mano o la parte en la que estamos en contacto se seca, porque el alcohol genera helio en el organismo, ¿ok? Hay una evaporación, un proceso químico que va a generar desde fuera, véanlo en la práctica, que va a haber una sensación como de resequedad, ¿ok? Cuando el consumo de alcohol es excesivo, hay fases de deshidratación muy rápidos dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Ellos son las situaciones en las que podemos sufrir. ¿Listo? ¿Cuáles son los síntomas? Temperatura corporal elevada y fiebre. Lo mismo que con el alcohol. Dense cuenta que si bien no necesariamente todos los estados post, de repente alguna fiesta, alguna reunión donde uno bebe licor, bebe algún grado de alcohol, al día siguiente la persona tiende a despertar con una temperatura corporal más elevada de lo usual. ¿Ok? Hay un enrojecimiento de la piel, hay sudoración, hay dolor de cabeza, visión borrosa y náuseas. Esto porque ya es una alerta más cercana al estado de conciencia, ¿ok? Y finalmente, las alteraciones de conciencia y convulsiones. Vean que los síntomas van de menos a más, ¿ok? Lo más usual, temperatura corporal, sigue enrojecimiento de la piel, empezamos a sudar y luego ya empiezan las alteraciones de los estados de conciencia desde visión borrosa, náuseas y dolores de cabeza, hasta finalmente convulsiones o desmayos. ¿Ok? ¿Cómo debemos actuar? Eso es sumamente importante. Importante tras retirar a la persona del lugar de calor, poner en un lugar fresco y con sombra y refrescar el cuerpo con compresas mojadas. Compresas son, podemos entender que son como toallas mojadas. ¿Listo? Para hacerlo bastante sencilla la explicación. Podemos envolver a la persona en una sábana fría y húmeda hasta que la temperatura de la persona descienda a los 37.5 grados. ¿Ok? Cuando su temperatura se normalice, es necesario cambiar la sábana húmeda por seca. 37.5 es la temperatura corporal referencial. ¿Ok? Eso es como que un patrón mundial. Estas temperaturas pueden llegar a que la persona obtenga más de 40 grados centígrados. ¿Ok?
Si la persona está consciente, hay necesidad de darle agua fresca para beber. Tampoco no en una sobrecantidad, ¿ok? Porque también hay alteraciones cuando una persona, por ejemplo, consume más de 2 litros de agua en 30 minutos. Normalmente hay un colapso renal, o puede existir un colapso renal, pero sí debe haber una- un suministro de agua fresca continuo. ¿Listo? Controlar los signos vitales, finalmente trasladar a la persona a un centro hospitalario. Y veamos que hay partes importantes del cuerpo, como el cuello y el vientre, en especial el vientre por la cantidad de órganos que en este se encuentra. ¿Listo? Otro aspecto importante es el de levantar los pies, ¿ok? Tener un ambiente ventilado, no necesariamente el ejemplo debe entenderse como colocar un ventilador hacia la persona, sino entiéndase como ventilar el ambiente y agua fresca o suministro de líquidos, ¿ok? Por ahí surge la consulta, si es que no se ha hecho, bebidas como el Gatorade o estos rehidratantes, sí son rehidratantes, pero algo más, menos, con algún nivel de sales más bajo. Hay otros rehidratantes medicados, farmacias, que sí son justamente orientados a que en menos volumen, menos cantidad de líquido, tenga mayor cantidad de sales rehidratantes. ¿Ok? Sí, eventualmente se puede llevar a una ducha con agua fresca también, Rosa. Mucho depende del lugar, de hecho, ¿no? Y la temperatura del agua, porque tampoco la idea es tener algo súbito. Eventualmente se podría hacer con una ducha de agua fresca, pero recomendaría, Rosa, quedarnos en la línea de comprar. ¿Ok? Si la persona está consciente y lo puede tolerar, mientras no sea un cambio súbito, mientras el entendimiento de agua fresca no sea el sinónimo de agua fría, ¿ok? No habría problema. Pero en lo general, recomendaría el principio de las compresas, Rosa. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí entendería que vamos bien, por favor. No sé si me pueden dar alguna reacción. Dedos arriba mientras tomo un poco de agua. Eso también le puede dar a los niños, claro que sí. Rosa. Buena pregunta. En realidad, las personas más expuestas a golpes de calor por incremento así de temperatura súbitos, gracias por las reacciones a todos, en realidad, Rosa, tienden a ser los niños y los adultos mayores. ¿Ok? Muy buena tu pregunta. Muy, muy buena tu pregunta. Gracias, Cecilia. Gracias, Rodrigo. ¿Ok? Esto de por qué a niños y adultos mayores, porque en general ellos tienen menos cantidad de sales, minerales en el organismo que un adulto o un joven. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Técnicas de traslado. Hasta ese momento hemos visto los tres estados. Vamos a repasar rápidamente. Hemos visto los tres estados de alteraciones de conciencias, la hipotimia, coma y epilepsia. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo pasar a técnicas de traslado seguro en esta línea. Ojo, en esta línea. No necesariamente entiéndase que para todos los primeros auxilios, sino en la línea de estados de conciencia. ¿Ok? El primer principio es no empeorar el estado de la víctima. Eso definitivamente. Debemos mover a la víctima si está para que se ubique en un sitio seguro. Si es que está en un sitio seguro, no la movemos, ¿ok? Si no es necesario moverla, hay que proteger, perdón, si es necesario moverla y ha sido un golpe súbito, hay que proteger la columna vertebral, hay que estar seguro de que no tiene alguna lesión vertebral, ¿listo? Por ejemplo, César, una pregunta, ¿qué pasa si el coche se choca, el vehículo se choca y hay una pérdida de conciencia y no lo sé? Normalmente en ese tipo de traumatismos muy severos, si hay lesiones de columna o que la persona cae de las gradas súbitamente por estas alteraciones de conciencia. Entonces hay que tener mucho cuidado al mover solo si es que es necesario, ¿de acuerdo? Si la víctima respira pero está inconsciente, es necesario practicar la posición lateral de seguridad y en general, yo les digo, practiquemos esta posición lateral en casa, en medio de la sala, a un lado del comedor, para que entiendan que esto en realidad no es un movimiento complejo, pero el conocerlo cierra algunas brechas de práctica que eventualmente no podemos tener en este momento. Importante cambiar, eso es un dato también, importante cambiar la posición lateral de seguridad cada 30 minutos, ¿ok? En lo que esperamos.
Y acá viene un poco lo práctico. Yo los invito a que estos ejercicios los van a hacer prácticos en casa, con el esposo, la esposa, la pareja, los niños en casa, para entender, para conocer, porque finalmente es el momento que conocemos, es como que la práctica complementa el buen entendimiento del socorrista. No es lo mismo hablar de arrastrar a una persona accidentada que realmente arrastrarla, ¿ok? Y por ello la importancia de las prácticas. Son 4 modalidades de prácticas bastante sencillas, ¿ok? Y esto, como les digo, lo podemos practicar en casa, siempre con algún cuidado. Lo primero es arrastrar a la persona desde las axilas, ¿listo? Que es la primera imagen. Brazos, manos de la persona sobre el vientre y colocar nuestras manos entre las axilas y arrastrarlo en ese sentido, ¿ok? Al final les quiero resaltar algo sobre estas posiciones, ¿listo? De la primera y la segunda imagen. La segunda, arrastrarlo desde los pies sujetando a nivel de tobillo, ¿ok? Luego, o colocándonos sobre la persona y andando a gatas, es decir, en esta posición como de gatear, ¿listo? Pero haciendo que la persona mantenga generando que la persona se encuentre sujeta hacia nosotros. Es un modo de arrastre de la persona, ¿ok? Y finalmente, como les digo, haciendo que la persona rodee sus manos por nuestro cuello. Y la última es colocarlo sobre una manta y eventualmente jalar con esta manta a la persona. Algún comentario que yo quería hacer es sobre los movimientos en general de carga. Las prácticas correctas para jalar a una persona, eventualmente para ejercer los primeros movimientos de esfuerzo, deben ser siempre como la posición del socorrista del lado izquierdo, ¿ok? No necesariamente el primer movimiento debe ser con la columna totalmente, digamos, a forma de un ángulo 90 grados invertido, porque puede generar alguna molestia, algún dolor en la zona lumbar de la persona, del socorrista. ¿Ok? Eventualmente busco yo siempre recomendar estas posiciones para poder hacer estas técnicas. ¿Ok? Son detalles de las técnicas. Y la otra técnica es el método del bombero, que eso ya es un poquito más limitado, eso sí, pero también contribuye cuando el rescate, el traslado es un poco más largo. ¿Ok? Súper sencillo. En este caso es desde el brazo derecho. Hacemos que la cabeza quede entre el brazo y la pierna abdominal, el lateral, eso sí, y tomando con el brazo derecho o en el lado que tengamos más fuerza, ambas piernas por detrás de las rodillas. Y súbitamente nosotros levantamos. Esta posición que vemos en la bombero, muy similar a la posición que les decía del primer socorrista. No ejercer la fuerza con la zona lumbar, sino con las piernas, porque los muslos son los músculos más grandes de nuestro cuerpo y los que pueden ejercer mayor cantidad de fuerza. ¿Qué restricciones tiene esta técnica? Que debe hacerse o que debe hacerse el traslado de víctimas sin lesiones en la columna, ¿ok? Nos permite un traslado a distancias mayores y la gran ventaja es que nos deja una mano libre como para trasladar a una persona de un segundo piso a un primer piso, movimientos, apertura de puertas, en general. Tenemos hasta cierto mayor control. Otra de las desventajas, y con la que hay que tener cuidado, es que al llevar a la persona así, nuestra superficie aumenta y hay que tener mayor control al momento de hacer giros, ¿ok? O al pasar por una puerta, por ejemplo. Hay que ser sumamente cuidadoso en esos movimientos porque eventualmente vamos a creer que nosotros pasamos, pero al estar con la persona vamos a ocupar mayor espacio, ¿ok? Ser que estemos rescatando a alguien y al girar una puerta terminemos golpeando la cabeza de la víctima, ¿no? ¿Ok? La segunda técnica es con dos socorristas y esta se llama la sillita o la silla de la reina, que básicamente es una explicación muy sencilla, cargamos a la persona y por qué la reina, porque es como entender que no tiene la necesidad de caminar y se encuentra sujeta en esa posición, como reinas antiguamente en el mundo, ¿no? Es útil para desplazar personas accidentadas, pero que estén conscientes. Eso sí es necesario, ¿ok? Eso es trasladado solamente de personas conscientes. Los dos socorristas entrelazan las manos, ¿ok? O sea, es decir, socorrista 1 y socorrista 2 en ambas manos las deben llevar trasladadas, entrelazadas.
No es que uno agarra una pierna y el otro agarra la otra pierna, no, sino ambos, inclusive en la espalda, deben asegurar que las manos estén entrelazadas, ¿ok? Y las manos de la víctima sujetas totalmente hacia los hombros opuestos desde donde se está apoyando la víctima, ¿ok? Como una referencia de sujeción. ¿Listo? En el caso de tres socorristas se usa la técnica del puente, que básicamente esto es coordinado, también entrenado para poder asistir a una persona y movimientos mucho más sincrónicos, ¿ok? Se utiliza en el caso que hay acceso a la persona accidentada por ambos costados, es decir, cabeza, piernas, ¿listo? Y es importante tener esta posición, ¿ok? Para que pueda haber una comunicación. Y la persona, ¿por qué esta posición? Porque quien lidera es la persona que va a la cabeza, ¿ok? Es quien da las indicaciones, ¿listo? Los socorristas deben colocarse agachados con las piernas abiertas sobre la víctima. En este caso sí hay que hacer el movimiento en 90 grados, pero la fuerza no es tanta porque recordemos que ya somos tres personas. Un socorrista sujeta la cabeza y la parte alta de la espalda. Eh, el segundo socorrista sujeta a la persona accidentada por las caderas y el tercer socorrista sujeta las piernas por debajo de las rodillas, ¿ok? Posteriormente, el socorrista a la cabeza de la persona accidentada da la orden de levantar y una cuarta persona, ¿ok? Esto es para colocar una camilla, finalmente la coloca por debajo, cuando tengamos una camilla, cuando tengamos que no lo sé, eventualmente colocarlo en algún sofá, en algún respaldo para que la persona descanse, colocar un colchón en el piso, como ello, ¿ok? Esto es la técnica para tres personas o más socorristas. ¿Listo? La técnica de la cuchara también muy sencilla de explicar. Eh, las personas se arrodillan al lado de la víctima, pasan sus manos por debajo, mismas posiciones que la anterior, cabeza, parte de la espalda, el socorrista la parte baja de la espalda y muslos, y el tercer socorrista piernas y debajo de las rodillas, ¿ok? Y el socorrista que se encuentra a la altura de la cabeza da la orden de levantar y la colocan sobre sus rodillas al mismo tiempo. No se ve este paso en la imagen, pero no es un levantamiento inmediato, y esto también es coordinado. Importante que se apoye la persona sobre las rodillas, es decir, levantamos primero una rodilla de estar en cuclillas o arrodillados totalmente, colocamos la primera rodilla y se busca, entre otras cosas, que sea la misma rodilla todas las personas y que las personas tengan la misma estatura, una estatura promedio similar, ¿ok? Y finalmente la cuarta persona, luego que se levantaron totalmente, coloca la camilla para que la víctima pueda reposar sobre la camilla, ¿ok? Hasta ese punto avanzamos con técnicas de rescate. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Cecilia, Rodrigo, Rosa, Jazmín, Erika, ¿todo bien? Alex, gracias, gracias. Ok. Estas técnicas que son relativamente sencillas, sí las podemos practicar en casa. ¿Ok? Sí las podemos practicar en casa. Entonces sí es importante familiarizarnos con nuestras capacidades físicas, si podemos o no hacer ello. ¿Ok? Que recuerden que uno tiene que estar entrenado en la práctica. ¿Ok, Marta? Muy bien. Entonces practicamos, esa es la tarea que nos llevamos a casa. Agarramos al esposo, de pronto con los cuñados, los hermanos, hermanas, y hacemos esta técnica de la cuchara y ya una vez salga, eventualmente lo dejan caer, pero no al piso, por favor. ¿Ok? Luego vamos a estar practicando muy al detalle los primeros auxilios. Ok, entramos a de pronto una de las últimas partes de la sesión, materiales de los primeros auxilios, ¿ok? Son básicamente dos materiales y les voy diciendo que además del botiquín, y esto es tarea para que de una vez me vayan escribiendo, el primero Jasmina me dice que ando con una mascota, no necesariamente Jasmina, de repente la técnica hasta cierto punto sí, Jasmina, pero diría con una persona porque la idea es que interactúes con el peso real de una persona, ¿ok? Y con las dimensiones y anatomía de la persona, ¿ok? Y la pregunta para el público es, eh, ¿qué elemento o qué material, como el botiquín, debemos nosotros tener
en nuestros sitios, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo. A ver si me escriben, además del botiquín, ¿qué más debemos tener? ¿Ok? Bien, vemos una definición de la ANSI sobre los botiquines que dice que es un elemento destinado a contener, que puede contener medicamentos y utensilios indispensables para una primera respuesta. ¿Ok? En algunos sitios lo de los medicamentos como que se evita, en otros no, pero finalmente quedémonos con la definición de que son elementos indispensables para una primera respuesta. Y como emergencista, o bueno, líder de emergencias, le digo que siempre una emergencia se atiende en 2 o hasta en 3 niveles de emergencia. La primera respuesta, que es la inmediata, la segunda respuesta, que tiende a ser más técnica, y la tercera respuesta, que de acuerdo a las emergencias, puede tener evaluaciones más amplias, ¿no? De entorno, un desastre natural, cosas como ellas. Pero si es específicamente médico, primera y segunda. Primera la ofrecemos nosotros y la segunda, un centro médico especializado, un brigadista especializado, un bombero, un SAMU, por ejemplo. ¿Ok? La norma como referencia no es que se aplique para viviendas, son para entornos de trabajo, para organizaciones, ¿ok? Pero sí incluye clasificaciones y se designa el tipo y la cantidad en función al número de usuarios. Claro, eventualmente un botiquín, por ejemplo, de un automóvil, no debería ser del mismo tamaño de un botiquín de un bus de pasajeros de transporte interprovincial, ¿ok? Se va un poco a ese comentario, la norma, ¿ok? Pero más que la norma es un tanto el criterio, ¿no? El botiquín de un condominio no debería ser lo mismo que el de una casa, ¿ok? ¿Puede tener componentes más amplios? Sí, ¿ok? Y se clasifican de acuerdo a su portabilidad, capacidad de montaje, si es que es resistente al agua, resistente al impacto, a la corrosión. En general tiene varias características que habla esta norma. Son normas en algunos casos internacional, pero quedémonos con la idea de poder equipar botiquines. ¿Listo? Los botiquines tienen por esta norma dos clases. La opción A es la más básica, que en general son lesiones comunes, y la clase B son para centros de trabajo que tienen algunas herramientas para atender lesiones graves. Ocurre que en el trabajo hay más probabilidad, por ejemplo, de quemaduras y hay componentes más técnicos para combatir quemaduras, por ejemplo, no sé, cápsulas de frío, o perdón, gel, son como unas bandas, ¿ok? Para explicarles, son como unas bandas que se rompen y automáticamente esa superficie se enfría, entonces uno atiende una quemadura de manera inmediata, o de repente férulas neumáticas, cosas que son un poco más técnicas, ¿ok? Para ello la diferencia. Nosotros en casa, como recuerdo las primeras sesiones, una, mm, un centro de estudios menor, de pronto no a la escala de una universidad, un colegio pequeño, clases A, ¿no? De acuerdo a las emergencias que hayamos podido tener o que creemos que puede pasar. B, si es que es más complejo, como una industria, ¿ok? Y los tipos de botiquines son los tipo 1, que son de uso interior, no necesariamente diseñados a ser portátiles, deben montarse en un lugar de fácil acceso y que no esté en ningún peligro, que no estén obstruidos. Estos son los botiquines que están instalados en un sitio fijo, dentro de una determinado lugar. Es decir, por ejemplo, estamos en una oficina y sabemos que al lado de la cafetera está el botiquín. Entonces ya todo el mundo sabe que ahí está el botiquín. Perdón, me salió la alerta que me desconecté. ¿Me escuchan bien? Por favor, si me Se pueden escucha bien, confirmar. pero O- ok, ok, gracias. Me había salido una alerta de desconexión. Disculpen. Ok, volvemos al tipo 2, que también es de uso interiores, es decir, dentro de una instalación, un sitio, y no deben estar sujetos a ningún peligro que pueda dañar el kit, pero estos ya son portátiles y tienen un asa de transporte, ¿ok? Es decir, se pueden mover de un sitio a otro. Los tipos 3 pueden ser ya para interior o exterior, pero deben mantenerse de peligros, inclusive resistentes al agua. Veamos que de acuerdo al tipo tiene que ver un poco el sitio en el que se pretende usar este botiquín. Si fuese una construcción, por ejemplo, de una obra que está a la intemperie, de repente deberíamos hablar que debe estar como un tipo 3, resistente al agua, resistente a la intemperie, al polvo, ¿no? O condiciones externas. Y finalmente el tipo 4, diseñados para sitios de trabajo más complejos o construcción,
con sellos totalmente resistentes al agua o intemperie, ¿ok? De acuerdo un poco a esta tipología. ¿Qué cosa más tenemos de los botiquines? Los locales de primeros auxilios disponen como mínimo un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. Son recomendaciones como para algunos sitios, locales, establecimientos, ¿ok? Un poco en línea con los centros de trabajo, también estas deben ser de fácil acceso. En general, una regla universal es que ningún equipo de emergencias debe estar obstaculizado, ¿ok? Esto, por ejemplo, digamos, así como un botiquín, un extintor, nunca debe estar obstaculizado. Por ejemplo, estamos en un almacén y de pronto el botiquín está en la esquina y yo he llenado las cosas del almacén lleno y veo ligeramente el botiquín, pero no puedo acceder a este rápidamente, ¿ok? Y tiene que estar ubicado en un sitio estratégico, ¿ok? ¿Qué consideraciones generales deben tener los botiquines? Que han de contener material únicamente de primeros auxilios, ¿ok? Para lo inmediato. El contenido debe estar ordenado, no debe ser una bolsa en que las cosas entren como que se acomode eh, muy aleatorio, ¿no? Bastante ordenado. Se debe reponer el material usado o vencido y eventualmente verificar los periodos de vencimiento. Eso también es un dato que les dejo a ustedes, de pronto quienes no están muy en línea con estas prácticas de emergencias. Todos los productos, todos los elementos, excepto las herramientas de un botiquín, tienen fechas de vencimiento. Por ejemplo, un algodón, una gasa, una curita, un alcohol, un apósito, un esparadrapo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que no tiene caducidad? Por ejemplo, una tijera, ¿ok? Un bajalengua de pronto, ¿listo? Una férula, ellos no tienen caducidad. Y el contenido debe estar acorde al nivel de formación del usuario, eso también es importante. Pronto no alguien se anima a comprar en casa férulas, van a comprar su botiquín y les ofrecen férulas neumáticas y no tienen ni idea cómo se usa una férula neumática, o no saben cómo usan todos los kits de férulas de tablillas, de entablillado, ¿ok? Tiene que estar un poco alineado para saber cómo usar estos elementos, ¿ok? ¿Qué contenido podemos tener? Y de acá podemos alocar algunas ideas. No es un contenido sugerido necesariamente para el uso doméstico, pero hay algunas cosas que sí van a ser útiles. Básicos, si son tijeras, pinzas. A nivel de curas deben haber apósitos, no sé si 20, pero alguna cantidad de apósitos para las heridas. Parches oculares, no necesariamente dos, de pronto uno, si es posible dos, en buena hora. Vendas triangulares, del mismo modo, una o dos. ¿Ok? Gasas estériles, ahí sí hay varias, son distintos tamaños también, esos vienen por pulgadas. Celulosa, esparadrapo, vendas, también distintas cantidades, tamaños. Material auxiliar como guantes, algunas mantitas termoaislantes, y esas son chiquititas, por si alguien quiere implementarlo en su centro de trabajo. Son pequeñas mantitas que serán menos del tamaño de un celular de pronto, la mitad del tamaño de un celular. Son básicamente aluminizadas de aluminio que hacen que la persona conserve la temperatura corporal, ¿ok? Mascarillas para ya no estar con esas mantas muy grandes, los que se acuerdan, estas mantas tigres en los kits de emergencia. Hay mantitas termoaislantes. Mascarillas para reanimación cardiopulmonar, eso depende mucho de la cantidad de personas. Estas bolsas de hielo sintético que les contaba. En algunos casos se puede tener soluciones salinas, ¿ok? Eso sí, depósitos cerrados, si es que no hay fuentes de lavaojos, toallitas limpiadoras sin alcohol. En general, pues, en el caso no dispongan de agua y jabón, si disponen agua y jabón, ya esas toallitas quedan en vano. Y bolsas plásticas, eso sí, para el material contaminado, ¿ok? Otra práctica, los botiquines tienden a ser de color rojo para identificarlos fácilmente. Si bien la señal usual es blanco y rojo, ¿no? ¿Okay? Como conocemos, lo ideal es que el botiquín sea de color rojo para identificarlo rápidamente. ¿Vale? Elementos que se pueden incorporar al botiquín: yodopovidona, que es un desinfectante y antiséptico, ¿ok? Se usa para tratar cortes menores en la piel. Si no está disponible, lavar con agua y jabón finalmente. Y tensiómetro, un estetoscopio, ¿ok? Solamente si es que esto conocemos cómo lo usamos, si no, no es necesario. Recuerden que es en algunos sitios como oficinas, ¿ok? O si en el sitio tenemos personas que puedan tener hipertensión,
¿ok? Puede ser manual o digital. Glucómetro, eso es muy importante. Ahora que hemos pasado tiempos de COVID, si sabemos que tenemos un familiar diabético, fundamental tener, no sé si el glucómetro en el botiquín, pero sí tener un glucómetro en casa, ¿ok? Puede ser muy súbito. Recuerden que la acumulación para personas diabéticas puede generar algunas convulsiones, algunos colapsos, ¿ok? Pañuelos, vendas triangulares, pinzas en general, este tipo de elementos, ¿ok? Algunos medicamentos básicos y ampollas, pero solamente si sabemos. Tampoco la idea es tener un proceso de automedicación. En el trabajo, usualmente no se recomienda el tener medicamentos y si se tienen son básicos, ¿ok? Paracetamoles, desinflamantes, geles, cremas, ¿ok? Pero no en general medicamentos complejos, ¿ok? Y el botiquín, como les decía, debe ubicarse en un lugar de fácil acceso, fuera del alcance de niños, no colocarlo en lugares calientes o antisépticos como los baños, ¿ok? No debe estar nunca cerrado con un candado, ese es el peor error del mundo, tener un botiquín y por miedo a que se roben los componentes del botiquín, ponerle el gran candado para que nunca por nunca se pueda abrir. ¿Ok? Debe realizarse inspecciones periódicas y desechar los productos vencidos, así como tener una lista de contactos de emergencia. A nivel de trabajo que hay una normativa para quienes quieran leerlo un poquito, si no en general esta lámina la vamos a saltar, y del mismo modo estos son como algunos chequeos que en los centros de trabajo suelen usarse. La lista de los materiales, la inspección de acuerdo a los meses con que se encuentre la cantidad de stock solicitado y que se encuentren dentro de los plazos de vencimiento, ¿ok? Y que esto debe estar eh, organizado propiamente dentro del botiquín, ¿listo? Igual dice que la altura se recomienda colocar a una altura no menor de 1,30 m por el hecho de los niños, ¿listo? Esta es la segunda parte de un ejemplo de estos checklists, ¿ok? Veamos un ratito, aunque ya me salté con lo de la pregunta. Ok, ok, a ver, vamos a regresar. A ver. Nuestros teléfonos para pedir apoyo. Tibio, Carmen. Un lugar, debe haber al botiquín mantas. En realidad, Cecilia, las mantas están dentro como parte de los botiquines. ¿Ok? Me decían que sí se escuchaba. Las almohadillas también, gracias Gloria, también pueden ser parte de los botiquines. Yo deseché mi bajalengua porque no tenía fecha de vencimiento. Ahora sí hay rosa, de hecho ya hay algunos bajalenguas con fechas de vencimiento. ¿Ok? Ya no de las paletas de chupetes que conocíamos antes. Ok, la celulosa es un sistema de protección, una pequeña lámina como tal, básica de celulosa para proteger algunas partes de la piel. Ok, volviendo un poco a la pregunta que les hice, es la mochila de emergencia, colegas, amigos, oyentes, participantes de la reunión, todos, ok, todos, además del botiquín, regresamos, Glenda, con tu consulta un ratito, la mochila de emergencia, exactamente, ¿ok? Esos son los dos elementos para las emergencias fundamentales, básicos y primordiales en cualquier sitio. Yo le digo sitio a una oficina, un centro de trabajo, un automóvil, bueno, en general, ¿no? Un domicilio, un condominio, ¿ok? Y tómenlo en serio, no es el tema, me voy a desviar unos segunditos para hablar de la mochila de emergencia fuera del contenido. El Perú, y hay mucha literatura, el comercio, el diario El Comercio publica algunas infografías constantemente sobre avisos de alertas para el caso de terremotos, de sismos, ¿ok? ¿Listo? Porque estamos en un silencio sísmico muy fuerte. En general, Lima, Ica, el norte de Lima, lo mismo que Arequipa, que son zonas muy sísmicas. Al menos Arequipa tiembla mucho y muy frecuentemente, pero ha sido caracterizado por ser una zona sísmica. Tenemos sitios con muchos volcanes, la cordillera de los Andes. Entonces, no una intención de asustar, pero sí tener un respeto saludable. En algún momento, colegas, vamos a tener un sismo y debemos estar preparados para esto. No es la sesión, veamos, en algún momento voy a hablar con el coordinador para tocar esta parte de emergencias, no sé si domésticas en el trabajo, pero si es necesario, cosas como identificación de lugares
sitios seguros, técnicas para evacuación, la importancia de la mochila de emergencia, eh, puntos de reunión dentro de la casa. Oye, se evacúa mientras hay el sismo, no, por ejemplo, vamos borrando algunas cosas. Durante el sismo, yo me ubico en una zona segura, al lado de una columna, lejos de vidrios, o bajo una viga dentro de la casa, ¿ok? Yo evacúo a mi punto de reunión cuando el sismo ha concluido. Nunca por nunca evacúo mientras el sismo está en curso, ¿ok? No sé, salvo vivamos en un domicilio que ya tenga muchos años y que sepamos que tiene riesgo de colapso, ok, habría que arriesgar y bueno, ni modo, ¿no? Eventualmente lo deseado sería que no estemos expuestos a estas condiciones, pero en general son esas algunas recomendaciones. Así que botiquines y mochilas de emergencia sí es sí es importante identificarlo. Vamos a regresar con las consultas, pero quiero responder la consulta de Glenda específicamente. En realidad, la alerta, sí, no sé cómo lo hacen, pero Indesi cuando describe los simulacros, Glenda dice, la alerta suena y suena el pito, el timbre, la sirena. Y dice, el sismo dura 1 minuto y la evacuación debe empezar después del minuto. Entonces, en cuanto suena la alerta, uno debe ir al punto de seguridad. Y puntos de seguridad, si ustedes ven en los edificios, tiene característica en nuestro país una señal verde con la letra S, ¿ok? De zona segura. Esa S no es los habituales círculos de S gigantes que teníamos en los colegios, eso ya cambió y ya debería haber cambiado colegios, entidades. La S ya no es una S en el medio del patio del colegio, ¿ok? Esa S gigantesca que teníamos en los patios del colegio, ahora se llaman puntos de reunión y tiene una señalización algo distinta, ¿listo? No es la sesión, pero si es que estamos evacuando, inmediatamente empieza el simulacro Glenda, podríamos decir que sí se está haciendo mal la práctica, ¿ok? Eh, Y volvemos luego en un ratito más con estas consultas, ¿listo? Mientras avanzamos con la mochila de emergencia, hagan todas sus consultas sobre este tema de la emergencia, ¿listo? Ok, importante la mochila de emergencia en tema de desastres totalmente naturales, ¿ok? Y debe contar con algunos implementos como medicamentos, porque lo tocamos en esta sesión. Algunos datos importantes, que no debe superar los 20 kilos porque debe ser práctico, ¿ok? Y debe estar diseñado a la cantidad de personas, ¿listo? El peso ideal dice que debe ser de 8 kilos. Esta maleta debe estar conformada solamente por artículos de supervivencia necesarios para 24 horas de emergencia. 24 horas. No piensen en sacar 8 latas de atún, 10 frascos de leche, porque si no el peso se dispara. Oye, ya, somos 4 personas en casa, saco 2 latas de atún para mi cena, para mi desayuno, ¿no? Enlatados de comida, no sé, pues frijoles, algunas cosas como estas. Tampoco no vamos a poner un arroz para cocer, ¿no? Cosas que eventualmente se puedan comer de inmediato y eventualmente busquemos elementos que aporten cantidad de energía en pequeños tamaños. Hay algunas barras, por ejemplo, de alimentos deshidratados. Nos gustaría tener 1 kilo de manzanas, pero el volumen de como tal es grande, ¿ok? Y el equivalente del suministro de energía pueden haber en algunas barras de cereal, por así decirlo, ¿ok? Ese tipo de elementos. Tienen que ser no perecibles, ¿no? Definitivamente que venzan a largo plazo, ¿ok? Si tenemos bebés, naturalmente los alimentos para ellos, ¿no? Que son los que menos identificación de esto tiene. Un niño, un adulto entiende que estamos de emergencia y si no tengo para tomar agüita caliente en la noche, pues bueno, ni modo, es lo que me va a tocar. Pero un bebé no lo va a entender, un niño no lo va a entender, ¿ok? Y para ellos sí, pues hay leche en polvo, biberones, papillas, pañales desechables, específicamente cubiertos, mudas de ropa, ¿no? Un poco de acuerdo a cómo es la característica de mi domicilio, ¿ok? O de mi sitio de trabajo. Medicamentos indispensables. Por ejemplo, si tengo personas diabéticas en casa, hipertensos, adultos mayores que tienen, no sé, pues yo recuerdo de mi abuela que ya fue adulta mayor, partió al cielo.
ella tenía problemas de coagulación y teníamos medicamentos para su coagulación dentro de estos botiquines, ¿ok? Toallas higiénicas para las damas, algunos desinfectantes, papel higiénico, alcohol en gel, entre otros, no lo sé, toallas húmedas, componentes como este. Acá no vamos a tocar de pronto a detalle medicamentos, pero sí, por ejemplo, en el caso de heridas, debería estar incluido cremas contra las heridas, vendas, desinfectantes, agua, jabón para lavar, etcétera. ¿Ok? Además de una mochila de emergencia, se debe tener una caja de reserva ubicada en un lugar seguro y de fácil acceso a toda la familia. Y este es el gran error de creer que la definición de mochila de emergencia es tan sencillo. Cuando yo les dije, ¿por qué no colocamos 8 latas? Hay personas quienes se ponen 4 latas de leche, 10 latas de atún, es que hacemos una mezcla que creemos que la mochila de emergencia es que tiene que subsistirnos para lo que dure todo el post-emergencia. Y no es así. Hay dos componentes, la mochila y la caja de reserva. Y esta caja de reserva, que si bien puede estar en una cocina, ¿ok? Que se puede entender que es como una cocina para nosotros, o sitios en general de algunos componentes, recordemos que nosotros en el casa tenemos distintas ubicaciones. En otros sitios esto lo llaman como una despensa. Debemos tener identificado esto, ¿no? En la medida posible, ¿ok? Por lo menos para atender durante el segundo al cuarto día del desastre natural. Recordemos que nuestro país tiene características muy particulares, sociales, de salud, y debemos estar preparados. No dependamos de las autoridades, por favor, ¿ok? Bebidas y alimentos no perecibles son lo más importante. No olvidar incluir agua embotellada, que eso es básico. O sea, una persona de hambre lo puede superar, pero de deshidratación y falta de agua, no, entra en colapso, ¿ok? Sopas instantáneas, comidas enlatadas, leche en polvo, evaporadas, galletas, agua, caramelos, chocolates en barra, entre otros, ¿ok? Además, debe haber ropa y abrigo como casacas, ropa interior, medias, algunas mantas polares, objetos de higiene como cepillos, pasta dental, jabón, en fin. Algunos termos, no digo que termos llenos, pero sí eventualmente cuando para conservar el agua deberíamos tener algún termo, ollas, menaje de plástico, pilas de reserva es importante, paraguas de acuerdo al sitio donde nos encontremos, o por ejemplo estos plásticos, por si es que estamos en un sitio donde llueve, en fin, cosas, pensemos un momento en lo que podríamos necesitar. Acá hay más artículos de higiene, gel antibacteriano, papel higiénico, ya habíamos visto un poco, el botiquín, alcohol, vendas, termómetros, ¿ok? Listo. Alimentos no perecibles, hemos hablado, ropa, abrigo. Importante esto, por favor, ¿eh? Quería llegar a esto, no quería saltar esta lámina. Dinero en efectivo y de preferencia monedas. Sí, sí, creo que para muchos esto va a ser importante. Es normal que los sistemas bancarios colapsen, ¿ok? Para la bodega es conveniente tener dinero en efectivo. Muy, muy importante. No digo tengamos un ahorro de 500 soles en la, mm, en la mochila, pero sí una cantidad que por lo menos podamos ir eventualmente a comprar cosas que necesitemos en ese momento, ¿ok? O que nos puede estar faltando, ¿listo? Equipos de comunicación como algunas radios portátiles de preferencia pilas para estar informados, la antena, ahora que nosotros, y dense cuenta que los celulares, miren, dense cuenta para quienes podemos haber vivido una generación de cambios tecnológicos. Antes usábamos mucho las radios portátiles, ¿ya? Como los Walkman y estos dispositivos. Luego fueron evolucionando y la radio quedó desplazada por la música de dispositivos almacenada o de streaming, ¿ok? Como Spotify o YouTube, por ejemplo, u otras aplicaciones. Pero hoy por hoy ya los celulares no vienen necesariamente con la radio como una aplicación, ¿listo? Y tienen dependencia inclusive de la internet. Ustedes busquen, intenten en sus celulares colocar radio local, busquen su RPP y no lo tienen, ¿ok? Necesitamos una conexión a internet para que accedamos a esta. Y es normal que en estas circunstancias el internet colapse, ¿ok?
antenas, pérdidas de señal. Entonces, la radio portátil para estar informados a pilas, fundamental, ¿ok? Y no es cara, ¿ah? Y no es para nada, y no es para nada cara, ¿ok? 20, 25 soles hasta donde yo pude haber averiguado en algún momento. Silbato para un tema de ayuda, agendas con los contactos de emergencia también. Antes, yo me recuerdo de esa generación de un poco más de 30 y tantos años, pero cuando no teníamos tanta tecnología, teníamos que apuntar los contactos en un papelito y no sabíamos el número de memoria del papá, de la mamá, de los hijos, de la casa. Había mayor cantidad de teléfonos fijos. Dense cuenta que ahora es lo inverso. Hay mayor cantidad de teléfonos celulares, líneas móviles, que también van a perder comunicación justamente por la falla de las antenas. Entonces, la agenda con contactos importantes es fundamental, útiles para escribir, básicos, plumón grueso también, en algunos casos para rotular bolsas y otros elementos, ¿ok? Artículos varios como bolsas plásticas, recipientes, una cuchilla multipropósito, estas navajas que tienen un montón de cosas, desarmador, cuchillo, no sé, infinidad de cosas. Guantes de trabajo, sí, porque puede haber que en un sismo haya que mover piedras, hacer limpiezas manuales, ¿ok? Cuerdas de poliéster también, ¿ok? Sirve como equipo básico rescate o como elementos inclusive para, es multiusos en realidad una cuerda, ¿no? Encendedor para hacer fuego, palillos de fósforos, ¿ok? Plásticos para piso, techo, cinta adhesiva, en fin. Vean que estos elementos, si nos ponemos a pensar, son necesarios. Si ahorita nos agarra un sismo y no tenemos una emergencia, salimos vestidos como estamos. Y afuera nos vamos a ver. Yo ahorita les digo, durante la mañana, por ejemplo, estuve con short. Y si la emergencia hubiera tenido y no tengo mi mochila de emergencia, imagínense pasar toda la noche en short, hoy que Lima estuvo un poco más caliente de lo habitual. No sería para nada lo mismo. Creo que ahí me consumí mucho. Lo de las emergencias es muy, muy nato de mí, pero para tenerlo en cuenta. ¿Ok? INDECI, es importante que el número de INDECI para emergencias es el 119, por favor, y esto sí es muy de Perú. ¿Ok? Volvemos un ratito a las consultas. Tum, tum, ¿dónde nos quedamos? Algo para que haga la función de torniquete también, Glenda, creo que eso era parte de lo del botiquín. Sí, sí, sí es necesario por si hay alguna emergencia súbita. ¿Ok? Pero recuerda que eran elementos muy básicos para el torniquete. Ok, ¿hay alguna norma que menciona las cosas que debe tener el botiquín de forma general? Sí, sí, Marcos, hay una lámina sobre las normas. Dentro de esto hay botiquines para centros de trabajo, para vehículos y ello. Ok. Glenda, respondí su consulta. Glenda decía linternas. Ah, miren, no hay más consultas. Ok, 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 ok. Yo me esperaba más consultas, pero les pido, bueno, en general para saltar esta parte de mochila de emergencia, incorporar, poner estas recomendaciones a la práctica. Como tenemos adultos mayores, niños en casa, debemos tenerlo, ¿ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Por favor, Wendy, de pronto Juan, Cora, Alex, John, ¿estamos bien, colegas? Ok, súper. Entonces vamos con las últimas láminas. Técnicamente ya podríamos decir que hemos terminado la sesión a nivel, digamos, de entrenamiento. Vamos con unos ejemplos, ¿ok? Y ahí sí les voy a pedir voluntarios, por favor, para participar. En este caso práctico, ¿qué debemos hacer si una persona sufre una lipotimia, que es como una pérdida de la conciencia, recordemos, temporal, ¿ok? Pueden ser muchos orígenes. Finalmente se desvanece por una emoción muy fuerte, ¿ok? Ese es el caso práctico. ¿Quién quiere intervenir? Rosa. Adelante, Rosa. Aló, aló. Sí, sí, Hola, Rosa. sí, principalmente pues acostarle al paciente y levantarle las piernas lo más alto posible. Eso es lo que haría en ¿Ok? una lipotimia. ¿Alguna cosa? Ok, 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 muy bien, Rosa. Wendy, ¿quieres complementar con algo más?
O si no, por decir, si no se puede acostar, no hay un lugar limpio de repente, ¿no? Está en el baño, qué sé yo, sentarse y separar las piernas y también bajar la cabeza y los brazos completamente. Correcto, ok, ok. Wendy, por tu lado. Sí, sí, como dijo la compañera, levantar los miembros inferiores, desabrochar cualquier cosa que le apriete como correa, el brasier, ¿no? Los pasadores. Eso más que nada quería complementar. Súper, Wendy, muy bien. Veamos, entonces, efectivamente, respuesta correcta, elevamos las piernas, ok, aflojar la ropa, listo, y bueno, yo entendería que para todos está claro la comunicación a una central de emergencias y en el caso sea necesario, la posición lateral de seguridad, ok. Vamos con un siguiente caso práctico. Eso ya es un poquito más extenso. De hecho, para que ustedes puedan verlo, también tienen el acceso a YouTube, algunas prácticas, algunas recomendaciones. Dice mujer de 28 años que no refiere antecedentes médicos significativos. ¿Ok? Es un episodio presenciado por su madre y refiere que a la 1 de la tarde, estando ella en el salón, ha oído un ruido. Voltea y ve a la paciente, es decir, a la mujer de 28 años. La encuentra en el suelo inconsciente con movimientos tónico-clónicos, que son movimientos totalmente involuntarios de las 4 extremidades, brazos, piernas, y expulsando espuma por la boca. ¿Ok? El episodio dura en general de 10 a 15 minutos. El paciente no ha presentado mordedura lingual ni relajación de esfínteres. ¿Ok? Tras recuperar la conciencia, presenta un estado postcrítico en forma de confusión mental de unos 15 minutos de duración con amnesia del episodio. Es un caso más que complejo, muy particular, eh, algo inusual, pero ahí me gustaría sus intervenciones, sus opiniones. Veamos cómo estamos, colegas. Aprovechemos estos minutitos. Abramos los micros, no hay respuesta correcta, no hay respuesta incorrecta en este caso, porque si es algo particular, vamos con algunos entrenamientos básicos, con algunas técnicas, pero venga, adelante sus intervenciones. Rosa y Wendy se quedaron con las manitos levantadas, o también intervenimos en esta consulta. Ah, venga, pero Rosa, Wendy, ustedes pueden intervenir. Yo creo que sí, ¿eh? Ingeniero, ¿cuál es la pregunta? Aparte del caso que se ha mostrado ahí. ¿Cuál es la pregunta? Ok, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos en este caso? Ok, aparentemente pues es una convulsión de repente por epilepsia o por otros factores y pues nada, ¿no? Solamente observarlo y tal vez llevarlo a un centro médico una vez ya se haya recuperado el paciente, ¿no? Ok, ok. Algunos aspectos como por ejemplo, abrigarlo, de pronto la posición de lateral de seguridad, de pronto como comunicar a la emergencia, que ellos lo sabemos, ¿cierto? En específico, para esta situación, hay algo que son detalles, ¿ok? Porque como dijo nuestra compañera, no podemos tener mucha mayor intervención, pero sí importa mucho el detalle de buscar la comodidad de la persona, ¿listo? Eh, por ejemplo, colocar una almohadilla, colocar alguna manta para que sea un soporte de la persona cuando vayamos a hacer el movimiento lateral. ¿Ok? No sujetar a la persona, no introducir objetos en la boca y no darle agua y pastillas, que es en línea con lo que comentó nuestra compañera Rosa, ¿ok? Básicamente que no hay que solamente esperar, nos dijo ella, pero en el fondo viene el mensaje de no sujetar, no introducir objetos, no darle agua o pastillas, ¿ok?
como dice, si la convulsión dura más de 5 minutos, llamar a emergencias inmediatamente. ¿Listo? Ok. Acá hay algunos casos, unas características, algunas anotaciones importantes de la epilepsia. Por ejemplo, no forzar a abrir la boca, no mover a la persona, no inmovilizar a la persona, no hacer respiración boca a boca, no gritar ni sacudirlo en un estado de desesperación, no darle agua, ni alimentos, ni medicamentos. Por el contrario, recomendamos conservar la calma, quitar objetos cercanos para que no se lesione la persona, dejar que mueva o tiemble, ¿ok? Colocar algo blando bajo su cabeza, aflojar ropa, poner de lado, que es la posición lateral de seguridad. Y sí, bueno, la emergencia eventualmente dura 3, 5 minutos, en general distintos escenarios, comunicarnos con una central de emergencia, ¿ok? En la lámina también, no nos vamos a dar tiempo, pero les estoy dejando un material para poder reforzar sus conocimientos sobre ahogamiento, incendios, accidentes de tránsito y evacuaciones, ¿ok? Con sismos, incendios. En general la evacuación es en ambos escenarios, ¿ok? Para que ustedes puedan reforzar, visto desde otra manera de aprendizaje, estas técnicas, este material de ayuda. ¿Ok? Muy bien, queridos colegas, amigos, oyentes. Lukeimer, ¿quieres una intervención? Gracias, Glenn. Muchas gracias. Sí, profe, buenas noches. Una pequeña consulta. Luego de que el medicamento caduque en caso de una emergencia que se está saliendo y es lo que hay en casa, ¿qué tiempo aproximado después de caducir el medicamento puede ser utilizable para otra siguiente oportunidad? Es mi consulta. Mira, eso, mira, ahí hay mucha, ¿cómo decirlo? Creo que mucha controversia en torno a ello. Ya yo he escuchado muchas opiniones, desde las opiniones en las que dicen no, o sea, no tiene, otras personas que dicen baja el nivel de eficacia de acuerdo a si el producto es, digamos, protegido, por si es que tiene esto, procedencia de un laboratorio especializado o es de fuente genérica. Decir un tiempo podría ser complicado y confuso para dar un número, Lukeimer. Por el contrario, yo te recomendaría tratar de tener un monitoreo, una inspección, siempre recordemos que estas sesiones tienen por objetivo ir a lo preventivo, ¿ok? Ya en último de los casos, pues tendríamos que usarlo si fuera muy, muy urgente, ¿no? No usar nada es mejor usarlo, pero si me dices, como César, y no tengo medicamentos y debo usar algo, de pronto yo me atrevería a usarlo, no lo sé, con 3 o a lo más 6 meses. Pero recuerda que también son medicamentos básicos, o sea, son compuestos básicos, no una estructura muy compleja de medicamentos, ¿vale? Y por acá teníamos alguna consulta. Gracias, Lukeimer, Perfecto. por tu Gracias, profe, consulta. por sacarme de dudas, porque sí, porque en varias oportunidades se ha notado que muchos de nosotros no nos percatamos y legalmente no observamos, no nos damos cuenta de que el medicamento ya ha caducado y como lo tenemos a la mano, pues es lo que utilizamos. Y es por eso que es bueno también tener en cuenta esas cosas que estás mencionando ahorita. De igual manera, muchas Claro que gracias sí. por sacarme de duda y ya estar bien con todo lo que me has comentado. Muchas gracias. A ti, Lukeimer, por la intervención. Gracias, Isabel, también por los detalles. Gracias, Erika, Glenda, Columbus. Bueno, muchos de ustedes yo les agradezco todas estas sesiones, su comprensión con algunas fallas que hemos tenido en Internet. Nuevamente las disculpo. Yo terminar esta sesión el miércoles pasado. Gracias también por haberse dado el tiempo de conectarse para esta sesión. Yo espero haber contribuido, creo, no solamente con el material de la presentación como tal, sino con algunas recomendaciones que en la práctica, en la experiencia hemos podido ver, con algunas diferencias o complementos a modo de tips con sus intervenciones, con sus discusiones, sus apreciaciones, con las preguntas y las respuestas, que de verdad yo me voy muy satisfecho con el público que he tenido, en especial en esta sesión, porque los he sentido más
preguntones, y eso es bueno, eso es, como docente les digo, mientras más nos preguntan, sentimos que hemos dado un mejor entrenamiento. Que si no nos preguntan, es como que, bueno, estoy escuchándolo ya, que termine de hablar, ¿no? Se siente ahí una conexión mucho más cercana. Esperemos tener alguna próxima sesión a futuro, podamos volvernos a encontrar, si nos encontramos en este camino de las sesiones de ITEC 1, 2, 3. Por ahí, mi ingeniero, hicimos esta clase, es mi segundo, tercer módulo, no de